Los Zapatos Rojos es la historia de Tacho, que es un viejo campesino que vive perdido en las montañas de alguna serranía mexicana, cuando recibe una noticia de la capital, que la noticia lo obliga a hacer un viaje. Yo siempre veo este viaje en dos dimensiones, una dimensión más física, una segunda lectura mucho más íntima, que es el viaje interno que hace el personaje, una especie de sublimación. Bueno, el título está inspirado en la obra de Lina Chauvet, que es una artista o artista activista. Pues lo que hace es tomar espacios públicos, nos llena de zapatos rojos, protestando en concreto ella protesta contra el feminicidio. Y la relación conceptual entre el objeto, digamos, el desaparecido o la violencia, pues supongo que es muy antigua, ¿no? Supongo que viene de esta idea de lo que queda de los desaparecidos y los muertos son los zapatos. Pues de que es el único objeto físico que queda, ¿no? Después de una muerte o una desaparición. Sí, queríamos hacer una película y yo creo que queríamos hacer una película violentamente no violenta. Siempre cuidamos mucho la película de no ser demasiado coyunturales o provocativos. En mi opinión, no propone una sanación a la herida, simplemente la señala o pone el dedo en la llaga, y eso es a todas luces incompleto. Entonces nosotros cuidamos la película para que de alguna manera la reflexión fuese un poco más profunda. La base estructural de la película siempre fue el contraste. Quisimos hacer una película de contrastes. Es la diferencia entre el campo y la ciudad y la manera en que Tacho entiende y vive el campo y vive la ciudad, que es el encuentro de dos generaciones y dos maneras muy diferentes de entender la vida. Están unidas por una suerte de soledad, los dos cargan una culpa y al final los dos están rotos y fracturados. Yo creo que hay dos energías muy presentes en la película. La primera parte de la película para mí carga una energía como mucho más masculina. Hay mucha frugalidad, hay pocas palabras, el ritmo de la película en la primera parte es más exigente. Y la segunda parte de la película para mí tiene una energía mucho más femenina. Hay muchas escenas de noche, la mayor parte de la segunda parte ocurre de noche. La luz es un poco más artificial, la cámara y el ritmo es un poco más vertiginoso. Entonces, la idea era hacer justamente una película de contrastes. Y ahí la idea del encuentro entre Tacho y Damiana, que todo surge de una hermosa casualidad, yo lo llamo casi un milagro. Y viendo el reportaje, aparecía una serie de ejidatarios afectados por la minera. Dentro de los ejidatarios, uno de ellos era Tacho. Y me sorprendió muchísimo el parecido tan asombroso que tenía con el personaje que estaba escribiendo. Un año y medio después, más o menos, cuando la película financieramente era una realidad, fuimos con el equipo de casting a buscar a Tacho, lo encontramos. Él no quería hacer la película, nunca había hecho algo parecido, pero accedió a que le hiciéramos una especie de casting corto. Yo le pedí que hablara con su hija muerta y ahí él empezó a llorar. Entonces les pregunté qué había pasado, por qué habían llorado con esa escena, y me contaron que habían perdido una hija. A la vez ellos se enteran que la película trata sobre la pérdida de una hija y entonces también conectan, y en ese momento Tacho quiere hacer la película. Y de manera misteriosa yo entiendo que la película es la que elige a Tacho. Lo que yo buscaba es alguien que ya tuviera cierta experiencia de interpretación, pero que no fuese conocida, ¿no? Para mí era muy importante no tener ningún actor famoso, una referencia externa tan fuerte que podía romper o resquebrajar cierta parte del universo. Y entonces Natalia entraba perfecto en esta idea de que tenía ciertas tablas profesionales, pero no era tan conocida. Primero, mi sensibilidad es la de un hombre. Me sentiría un poco falso intentando abordar una sensibilidad que no sea la mía. Es porque el impulso primario de esta película era hablar sobre la relación que yo tenía con mi padre. Entonces, para mí la figura del padre era muy importante, ¿no? Esta relación paternal para mí era sumamente relevante. La película nace como impulso primario, hablar sobre una relación entre padre e hijo, que al final terminó siendo padre e hijo. Eso es culpa de los productores de la película, de Gaby Maldonado y de Alex de Casa, porque en un principio lo que querían era comprar la película para distribuirla. Y entonces Gaby les dijo, no tenemos nada, lo que tenemos estoy a punto de filmar esta película de Zapatos Rojos, pero no está ni siquiera filmada. Entonces, bueno, pues es muy difícil que alguien se arriesgue a comprar algo que no está filmado, sobre todo siendo una ópera prima. Pero los italianos algo vieron en el guión, pidieron el guión, se los mandamos, y algo vieron en el guión que les gustó y entendieron que ahí podía haber algo y fueron valientes y apostaron por la película. No, bueno, pues es un misterio cómo te elige un festival o cómo no te elige un festival. Para todos fue una experiencia nueva y la disfrutamos muchísimo.
digamos, estrenar en un festival como Venecia le cambia la vida a la película. A partir de Venecia vinieron un montón de invitaciones a un montón de festivales, recorrió el mundo la película, conectando con muchísima gente, compitiendo con otras películas preciosas. No sé, fue una experiencia brutal. Bueno, el cine para mí es un templo, ¿no? Es donde la experiencia, al final, todo el proceso, que es largo y a veces tortuoso, que es la producción de una película, para mí ese proceso termina en la experiencia de la sala de cine. Para mí el cine es un templo y es donde la experiencia termina. Hola, mi nombre es Carlos Eichelman Kaiser, soy el director de Zapatos Rojos y los invito a ver la película en las salas UNAM.